Hola chicos, el día de hoy trataremos el tema de auscultación de ruidos cardíacos, los cuales son de vital importancia en la valoración física del paciente adulto. Para ello vamos a ocupar un estetoscopio y un ambiente en lo posible silencioso. La evaluación de los ruidos cardíacos requiere una gran concentración por parte de quien realiza el procedimiento y esta se logra en un lugar tranquilo, en silencio, con mínimos factores que generen distracción. La auscultación se inicia siempre con el paciente en decúbito supino, con los brazos paralelos al tronco, en sentido caudal y despojado de cualquier prenda de vestir que cubra el tórax. Nunca se debe auscultar sobre la ropa. Los focos o áreas de auscultación son zonas de referencia, con las cuales no significa que se esté auscultando exactamente sobre la válvula que da su nombre, y mucho menos que sean los únicos sitios que deben evaluarse por auscultación en la pared torácica. La auscultación cardíaca debe incluir el cuello y las carótidas. Los focos o áreas de auscultación cardíaca son los siguientes. Empezaremos por el foco o área aórtica. Se sitúa en el segundo espacio intercostal izquierdo, en la intersección con la línea paraesternal izquierda. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el mejor sitio para percibir los fenómenos acústicos que provienen de la válvula aórtica es el foco o área aórtica accesoria, localizada entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal izquierda. El foco o área pulmonar se localiza en el segundo espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal del mismo lado. En este punto es posible encontrar desdoblamientos fisiológicos o patológicos del segundo ruido cardíaco especialmente. En este lugar es donde mejor se escuchan los ruidos de la válvula pulmonar. Foco o área tricuspidia. Se localiza en la base del apéndice sifoides o en el ángulo resultante de la fusión del reborde costal izquierdo con el esternón, llamado también ángulo de Charpy. En este lugar hay más contacto con el ventrículo derecho. Foco o área mitral. Localizado en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular, corresponde a la punta del corazón. Se debe recordar que en las enfermedades cardíacas que se acompañan de cardiomegalia, este foco se encuentra desplazado en forma lateral hacia la línea axilar anterior izquierda. Es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral, debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Los focos o áreas mitral y tricuspidia son los llamados dos focos de la punta, en tanto que los focos aórtico y pulmonar se denominan de la base. Se ausculta con el estetoscopio en cada uno de los focos, ya sea utilizando el diafragma para ruidos de alta frecuencia o la campana para ruidos de baja frecuencia. Cuando se ausculta el corazón, se pretenden describir en forma ordenada los siguientes aspectos: ruidos cardíacos, ritmo, chasquidos, roces y soplos. Lograr diferenciar el primero y segundo ruidos cardíacos, así como posibles desdoblamientos o la presencia de ruidos anormales sobreagregados, como lo son los soplos o los roces. Ese es un procedimiento que requiere entrenamiento y acumulación de experiencia. El primer ruido, o S1, se relaciona con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, al comienzo de la sístole ventricular. Se puede auscultar de forma más intensa en el foco mitral que en el tricuspidio, y se escucha en todas las personas. El segundo ruido, o S2, se asocia con el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, al final de la sístole ventricular. Se puede auscultar en el foco mitral y se escucha en todas las personas. El tercer ruido cardíaco, o S3, se aprecia en diástole por disfunción ventricular. Es un sonido débil y retumba. Se aprecia al comienzo del tercio medio de la diástole y se ausculta solo en el foco apexiano. Es habitual en la niñez, frecuente en adolescentes y muy raro después de los 40 años. El cuarto ruido, o S4, también se le conoce como ruido auricular. Es ocasionado por un llenado rápido, debido a una tensión en las válvulas auriculoventriculares y en el miocardio ventricular. Este se ausculta en el foco mitral y se puede escuchar en pacientes con hipertensión arterial sistémica si la presión diastólica supera los 100 milímetros de mercurio o en coartación aórtica. A continuación se presentan los ruidos cardíacos normales y patológicos auscultados en un simulador. Los ruidos que se presentarán son los siguientes: ruidos cardíacos normales S1 y S2, regurgitación aórtica
S3 galope, estenosis mitral, estenosis pulmonar y defecto de septum ventricular. Comenzamos por el foco aórtico en un ruido normal. Continuamos con el foco pulmonar. Seguimos con el foco tricúspide. Y finalizamos con el foco mitral. Comenzaremos a auscultar los ruidos cardíacos anormales. El primero va a ser la regurgitación aórtica. Este se va a auscultar en el foco aórtico. Continuamos con el ruido S3 galope. Se va a auscultar en el foco mitral. Vamos a auscultar la estenosis mitral. Se va a auscultar en el foco mitral. Continuamos con la estenosis pulmonar. Se va a auscultar en el foco pulmonar. Continuamos con el defecto septal ventricular. Se va a auscultar en el foco tricúspide.